Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Y con este inicio le llamamos Adala Shabbat, la partición del Shabbat. Hasta aquí llegó el Shabbat. Estuvimos estudiando, experimentando, poniendo por obra las últimas dos porciones del libro de Éxodos, realmente llamado Shemot, nombres. Ahora, al concluir ese libro, entramos al tercer libro de la instrucción para la vida, también conocido como Torá, y que hoy popularmente conocemos como la Biblia. Ese tercer libro, que se tradujo como Levíticos, se le llama Vayikra y llamó. Entonces hoy vamos a hacer una introducción al libro de Vayikra y también a una fiesta emblemática, la fiesta de la libertad, conocida popularmente como la Pascua, pero que en el hebreo es Pesa, ese reseteo, ese salto, como un salto cuántico, que se inicia después de los 14 días del mes primero, el día en que se inauguró el templo o el altar del Señor en el desierto. Entonces tenemos aquí esa pequeña introducción de lo que vamos a experimentar, a vivir en el transcurso de la semana, con la introducción a esto que vamos a primero a entender y luego pues a poner por obra. Después de esta pequeña introducción, pues primero ampliar más el concepto del traductor que le colocó el nombre Levíticos a la traducción de la palabra hebrea Vayikra, que traduce y llamó. Allí empezamos a corregir el error, el averá. Averá quiere decir como pecado. Pecado no es algo que uno comete y queda con ese karma para siempre. Pecado es un error, y cuando uno sabe que puede corregir el error, pues entonces ya no te va a afectar el pecado, porque es como cuando reparamos algo. O sea que después de terminar la obra de la construcción del templo, que es muy alegórico al ser interior, pues siempre, usualmente, pues esta porción va a estar antes de la festividad del Pesa o de la Pascua, y después del primer día del mes de Nisan, también llamado el mes de la primavera o el mes de Abid, a los 14 días, en la luna llena del mes de la primavera. Entonces, por eso, pues vamos a entender un poquito sobre la fiesta del Pesa o de la Pascua, que después transicionó a la fiesta de la Semana Santa. Entonces, como que se fue ocultando una verdad y se volvió una costumbre y una cultura que, como son temas del alma, pues atraen muchísima gente, que ahora a nosotros nos corresponde aclarar la situación para poder tener una corrección desde el contexto original. Entonces, primero iniciemos con el llamado que se le hace a la tribu sacerdotal a ejercer su labor, la labor la cual le fueron asignados. El sacerdote, y la traducción de la palabra Cohen en hebreo, o persona vestida espléndidamente, en los latinos lo tradujeron como pontífice, y pontífice es referente al puente, porque el sacerdote está encargado de hacer el puente entre lo humano y lo divino. Ese pontífice o ese puente, pues tiene un llamado, de la manera de cómo nos acercamos. Ese llamado se le llama los sacrificios. Entonces, cuando uno escucha la palabra sacrificio, lo asocia con matanza, pero la palabra sacrificio etimológicamente es un oficio sagrado. Ese sagrado oficio no tiene nada que ver con quitarle la vida a un animal. Ese oficio sagrado tiene que ver con morir a una naturaleza de ese animal que está impidiendo que yo me acerque al llamado que me está haciendo el Eterno a hacer un puente con él, para poderle dar solución con éxito a cualquier circunstancia que sea para el humano imposible. Ahora, conectado con lo divino, pues todo es posible. Y eso es lo que se conoce como el milagro, que es solamente el puente entre lo humano y lo divino, y por eso hay que entender los sacrificios, ese llamado a los sacrificios, entonces, o al sagrado oficio. Esos sacrificios, miramos un poquito la historia, esos sacrificios aparecen en la Escritura
cuando Noé, que halló gracia delante del Creador, el arca ancló por allá en el monte de Ararat. Entonces él presenta sacrificios. Esos llamados sacrificios son sagrados oficios, o se conoce como el gen. Gen es un acrónimo de la palabra hebrea para sabiduría oculta, de Hodman Istar. Gen es la primera letra Het, que quiere decir que es la primera letra de la palabra Hodman, que quiere decir sabiduría, y Nun, la letra Nun, la primera letra de la palabra Nistar, que quiere decir oculta. Ahora esa sabiduría que estaba oculta es revelada, y se revela cuando quitamos el velo de las cosas físicas, y entendemos la sustancia que sostiene esa cosa física. Puede ser el edificio, el carro, puede ser cualquier estructura política, religiosa, que siempre, para que exista en el mundo físico, debe de estar sustentada con una energía, o con un malá, con un mensajero o ángel que le da una fuerza que la sostiene, sea buena o sea mala. Por eso, pues, podemos decir, sea errada o sea acertada, para no condenar entre lo bueno y lo malo. Entonces, esos sacrificios que aparecen con la gracia, con la sabiduría que estaba oculta, pues es la manera de acercarnos. La manera de acercarnos es a través de los korbanot. Korban quiere decir acercarme, y fue traducido como sacrificio. Korbanot es como la manera de acercarnos, como el plural. Entonces, ahora podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que hay que sacrificar en nosotros para encontrar la presencia divina en cada uno, individualmente y luego colectivo? Entonces, pues ya entendiendo un poquito la historia y lo de la gracia, por eso cuando después del Pesaj, de la Pascua, el saludo de los discípulos cambió. El primero, cuando el Mesías compartía con ellos, su saludo era, por ejemplo, en el Shabbat se decía Shabbat Shalom, o se dice en cualquier saludo el Shabbat Shalom o Shalom, simplemente paz. Ahora el saludo cambia, porque el saludo es que la gracia y la paz, o sea, que el gen o el Hodman Istar y el Shalom esté con vosotros. Eso sería como Shalom Ubrajá. Ur es despertar, Shalom, esa paz, y Ur Berajá es como despertar esa bendición dentro de ti. Para eso requiere acercarnos, quitar la naturaleza animal o el comportamiento del carácter animal, que al corregirlo durante los 12 meses del año, entonces se corrige lo que se conoce como el zoo, que es zoológico o animal, diaco, que es rueda. Entonces no es que si tú quieres conocer el futuro, mirar el zodiaco. Realmente, si quieres conocer tu futuro, la mejor manera es creándolo. Entonces, cuando tú creas algo, ya sabes con certeza, con seguridad, con confianza, lo que fue traducida como fe, con emuná, lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque lo creaste y ahora lo crees. Crear de creación, y crear es el mismo verso, pero ahora de creencia. O sea, tengo que creer en mí, y para poder creer en mí tengo que encontrarme con el Dios, con el Elohim que me creó a mí, y para eso tengo que acercarme. Entonces aparecen aquí las diferentes maneras de acercarnos. Como esta es una introducción y no una prédica, ni tampoco pues una exhortación, sino una introducción a lo que vamos a hacer en el transcurso de la semana, pues estos sacrificios se hacían en la época del templo, en el sacerdocio arónico, pero después del sacrificio del Mesías se hacen en la mente y en el corazón, porque ese es el sacerdocio de Melquisedec, que con el solo hecho de pensarlo ya lo creó, ya lo hizo. Entonces, por eso en ocasiones creamos tantas cosas vanas y después nos quejamos de lo que se manifiesta en el mundo físico, porque no entendemos ese puente que está en nuestra mente, o ese sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, que nos da el derecho de acercarnos plenamente a la presencia divina que mora dentro de cada uno de nosotros. O sea, el mejor lugar para esconder algo y no encontrarlo es dentro, porque uno todo lo quiere buscar afuera. Ahora que estamos escudriñando dentro, pues vamos a encontrar qué es lo que hay que sacrificar.
qué es lo que hay que quitar, qué es lo que hay que eliminar de nuestras vidas. Entonces, para corregir el error, la palabra error en hebreo, traducida como pecado, si le decimos eso a una persona, usted es un pecador o usted cayó en pecado, pei significa boca y kadosh significa santa. La otra persona le va a decir amén. Y entonces el que no entiende ese idioma, pues le va a dar un soponcio, un qué sé yo, los diagnósticos que ahora no sabemos qué, un patatús, un soponcio, son diagnósticos de la jerga popular, ¿cierto? Esto porque no se entiende realmente el idioma, no hay comunicación, no hay puente. Entonces ese puente son las palabras. Precisamente hay que sacrificar palabras erradas o equivocadas para poder conocer quién es el Mesías, Salvador y Redentor dentro de mí. Por eso pues nos enseña a sacrificar las palabras mal dichas y a poner por obra las palabras bien dichas. O sea, haberá o pecado quiere decir separar. Entonces, como me separé, ahora tengo que sacrificar para acercarme. Por eso aparecen los korbanot o los llamados sacrificios, para corregir el error. Entonces, cuando uno se corrige el error, cuando no lo corrige se le llama tumá, o no acto, o también traducido como impuro. Otras traducciones más grotescas se le tradujo como inmundo, como maloliente, como algo despectivo. Pero la palabra tumá quiere decir no acto, o sea, no está reparado, no está acto, como cuando alguien se lesiona y no puede caminar. Entonces está impuro, entre comillas, porque no es impuro, sino no acto. Entonces quitamos de pronto esas traducciones amañadas que nos dividen y quizás no entendemos la persona que no ha sido reparada porque comete cantidades de errores y le hacemos juicios sin saber en qué situación está pasando, y en lugar de enfocarlo, pues lo acabamos de confundir. Ahora, cuando se corrige el error, entonces se le llama tajor. Tajor quiere decir como puro o limpio. Por eso dice la Escritura que para los puros todas las cosas son puras. ¿Por qué son puras todas las cosas? ¿Por qué es puro un accidente? Porque entiendo que primero que sucediera ese accidente, tuve un trauma en el mundo emocional, en el mundo mental, en el mundo interno. Entonces, cuando entiendo eso, valoro el accidente porque me trajo una enseñanza. Entonces, si hay pureza, si hay una manera de pensar limpia o acta, lo que se llama tajor, o limpio y puro. Entonces, explicando estos términos desde el hebreo al idioma, ahora volvemos a tomar la palabra Vayinkra, que fue traducida como Levíticos, y que realmente es el llamado, y llamó, ¿a qué? Acercarnos. Y entonces allí en ese acercamiento pues aparecen las ofrendas, y aparece pues la misión del sacerdote, que es presentar la ofrenda. Y hay una característica en las ofrendas, que es que el oferente, la persona que llevaba el animalito para corregir el error, tenía que colocarle su mano sobre la cabeza del animal. Y quiere decir, cuando le coloco la mano sobre la cabeza, no es un simple ritual, sino que estoy aceptando que mis pensamientos son exactamente a eso que piensa el animalito. Entonces ahora, cuando sacrifico ese pensamiento de la naturaleza animal, mi actitud, o sea, la acción de ti, de tu actitud, acción, son como tres palabras en una, actitud, ese prefijo es la acción de ti y de tú. Entonces tu actitud ya no es de reacción como el animal. El animalito tiene un carácter reactivo, como la persona que aprendemos mucho de la serie latinoamericana mexicana, que le decían al protagonista, don Ramón, buenos días, don Ramón, y él decía, ¿qué tienen de buenos? O sea, esa es la acción reactiva. En esas alegorías pues vamos aprendiendo de los chistes de la vida cotidiana para poder empezar a corregir en nosotros una actitud de naturaleza animal, que es la acción reactiva. Si te grito, si me gritan, te grito. Si me pegan, te devuelvo. Contrario al pensamiento del Mesías, que dice, si te pegan, pon la otra mejilla. No es para que pues nos dejemos
porque el mundo nos haga lo que bien nos parece, sino para corregir el error de dejar de tener una naturaleza animal reactiva y empezar a tener una naturaleza proactiva. El que es proactivo no reacciona, sino que espera. Y cuando espera, escucha. Y cuando escucha, ve. Y cuando ve, entiende. Y cuando entiende, entonces se pone en los zapatos del otro. Eso se llama misericordia. Mi ser es mi de ser, y acorde, pues es una nota, como una nota musical, un acorde, 3 notas musicales unidas en uno. Entonces cuando uno vibra en la frecuencia del otro, siente el dolor del otro, porque aprendió a tener amor al prójimo. Para eso tengo que acercarme, para eso tengo que purificarme, para eso tengo que presentar los sacrificios, todos cumplidos en el Mesías. La instrucción que se le da al sacerdote establecía 4 sacrificios primordiales, de 6 en total. 4 eran de sacrificios animales y 2 de sacrificios de ofrendas vegetales y minerales. Entonces por eso aparecen 6, pero en sí son 4. Uno por el orgullo y la altivez, que es voluntario y se hacía cada mañana, al levantarse y al caer la tarde en la mañana o al finalizar el día. Se le llama el sacrificio o la ofrenda olá, y es traducida en las Biblias como holocausto. Cuando usted lee holocausto dice, no, pues una matanza, y lo asocia por allá con lo que sucedió esto con el pueblo judío en Alemania y todo lo demás. La palabra correcta en hebreo es olá, y olá quiere decir como oblación o como elevación. Todo el orgullo, la altivez, la prepotencia, había que quemarla. La rabia, la ira, el enojo, había que quemarla. Y entonces no se puede quemar en algo externo, sacrificando un animal, sino sacrificando una idea en la mente que me lleva a ser reactivo por el orgullo, por el ego, o por la altivez y la soberbia, de querer imponer mis ideas aunque estén equivocadas, o así sean acertadas. No tengo el derecho de esclavizar absolutamente a nadie. Entonces, por eso es un sacrificio voluntario, o sea, no se le exigía que lo hiciera, solamente a los sacerdotes, porque son los que están estableciendo el puente entre lo humano y lo divino. El segundo es conocido como la culpa, es cuando nosotros sabemos que no somos culpables sino responsables. Una cosa es echarme la culpa y otra cosa es responder con habilidad, o sea, tener responsabilidad ante las circunstancias. Entonces ese sacrificio por la culpa se le llamaba la ofrenda hachán, y el otro por el pecado, que ya explicamos que pecado era el error, se le llamaba la ofrenda hatá. Era corregir el error. Cuando uno sabe, no, pues es que estaba pensando mal, estaba hablando mal, estaba sintiendo mal y estaba construyendo mal en mi ser interior, ahora lo voy a corregir. Esa sería la ofrenda hatá, o la ofrenda del error. Y el último es la ofrenda shelamim, traducida como ofrenda de paz, pero que realmente traduce como reconciliación. Cuando hay una reconciliación entre parejas, pues vuelven a hablarse como de novio, ¿no? La pareja de novio se habla pasito, despacio y se escucha, ¿no? Y ya cuando se casan y vienen pues las dificultades, se hablan a gritos. Y lo tremendo es que cuando se hablaban despacito se escuchaban, y ahora que se hablan a gritos no se escuchan. Entonces allí se requiere una reconciliación, en este caso con nosotros mismos y con nuestro Creador. Esas serían las 4 ofrendas que se le instruyó al sacerdote para hacer ese puente entre lo humano y lo divino. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ejercitar en esta semana, y especialmente hacerle una buena introducción a lo que es la festividad de la Pascua. En el idioma original es la festividad del Pesa. Pesa en sí quiere decir saltear, es como un salto cuántico, como un reseteo. Escuchaba a una niña que es conocida en la familia y es muy inteligente, y entonces pues la suspendieron en el colegio porque tuvo alguna discusión con una compañerita y dijo, no, si no me haces caso te reseteo. Entonces los niños nos enseñan mucho con sus actitudes, ¿no?
y uno piensa, pues recetar es quitar un programa que tiene virus y ponerle un programa que tenga el software original. Entonces lo que estamos es reseteando las vanas maneras de pensar que nos llevan a unas vanas maneras de vivir y por una vana manera de hablar y de sentir. Entonces, si hacemos ese reseteo, entendemos lo que es el salto cuántico y lo que significa la palabra saltear o pesa, lejos de la traducción que significa Pascua y mucho menos Semana Santa, porque allí se oculta todo y entonces no vamos a entender la esencia de lo que es realmente la Semana Sagrada. Entonces, en sí el pesa, en sí es como el pesa viene a ser como podríamos decirlo como un estado de ser psicológico. Podríamos hablar un poquito del pesa sin extenderlo mucho, porque pues, ya esto es una pequeña introducción, y no debemos de excedernos para no cansarnos. Entonces, si el pesa es un reseteo, y ese reseteo viene a ser como una fiesta, más vale como psicológica, porque se libera la conciencia del ser regido por los astros. Entonces dejo la naturaleza animal, por eso es en el primer mes dentro de los meses del año, llamado el mes de Nisan o el mes de la primavera. Primavera en hebreo es Aviv. Ab, padre, la expresión Ab en hebreo es padre, y Bib es la letra Yud, que vale 10, y la letra Bet, que vale 12. O sea que 10 más 2 da 12, o sea, padre de 12. Por eso vemos al Mesías con 12 discípulos, vemos a Jacob con 12 hijos, y vemos a Israel con 12 tribus, que son alegorías a la corrección de cada día en el rojo de eso, en la cabeza del mes, de cada uno de los 12 meses del año, que cuando no lo corregimos tenemos la influencia astral, el electromagnetismo de los astros, entonces quedamos con la naturaleza del animal en lugar de tener la naturaleza divina. Al corregir esos 12 meses, entonces viene el mes de Nisan, el primer día, el primer mes, entre todos los meses del año. El mes cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto. Y entonces aparece la fiesta de la libertad. Ahora llevamos en sí, en este llamado, ¿qué fue lo que sucedió en ese pesa? Tenemos al Mesías y tenemos una multitud. Y esa multitud está gritando que suelten a Barrabás. Y uno dice, sí, porque es que o sea, Yeshua, pues no tiene por qué morir, porque él no es culpable. Recuerde que esto no es de culpabilizar a nadie, sino de hacernos responsables. Él se hizo responsable de nuestros errores, para que nosotros aprendamos a sacrificar la vana manera de pensar con esa actitud. Entonces el pueblo decía que soltaran a Barrabás, pero si no entendemos que Bar quiere decir hijo y Abba quiere decir padre, o sea, ¿qué es lo que hay que soltar? Ese Barrabás, que es como la idea negativa, como el origen del pensamiento o el sentimiento negativo, que si no lo suelto de mí, entonces no muero para la nueva naturaleza, no me quedo con el Mesías que murió pero se levantó de entre los muertos, o sea, con una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar. En sí, ese es el propósito de entender la psiquis que está escondida detrás de la celebración de la fiesta de la libertad, del reseteo o de la fiesta cuántica, mal llamada Pascua, y que realmente se llama Pesa.